esta protección infantil y también tomar en cuenta un poco acerca del presupuesto que será con base cero, esta nueva modalidad. ¿Cuál es la importancia de proteger tanto el bienestar infantil como los recursos que se destinarán para el mismo? Bueno, ustedes saben que legislamos una ley muy importante, una ley general sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, que entró en vigor, sin embargo no tiene presupuestos. Hay algunos rubros muy importantes que son de una gran preocupación, son temas que están ahora mismo en discusión por ustedes, los medios de comunicación, que evidencian las condiciones en las que se encuentran muchos niños y niñas en centros y albergues de casas cunas, de medio camino, etcétera, y me parece que es importante que tengan los recursos necesarios, en este caso el DIF nacional, para finalmente conocer el registro nacional de estos centros de atención, porque no tenemos idea de lo que pasa. Hablan de alrededor de más de 20,000 centros de estas características y tenemos que prevenir a partir de que sepamos dónde están, cómo funcionan, qué características tienen y sobre todo se diseñen protocolos para su funcionamiento para prevenir que no haya más casos como la guardería ABC o como el caso de Zamora con la señora Rosa Vizcaíno. Y también nos preocupa mucho, que es un asunto que requiere de presupuestos, el caso de las niñas y los niños que están en situación de migración. Quienes son deportados de Estados Unidos, hay algunos avances importantes en el sentido de que ya no llegan las niñas y los niños, simplemente los botan literalmente de Estados Unidos a la frontera con México. Ya hay ahí algún convenio que permite que el Instituto Nacional de Migración los reciba. Sin embargo, nos parece muy importante que se atienda debidamente a todas las niñas y niños menores de 18 años de edad. Sabemos que hay una directriz importante que funciona con el DIF nacional respecto a niñas y niños menores de 12 años, pero hay un problema grave entre los niños de 12 cumplidos y menos de 18 años de edad, que por distintas circunstancias el DIF nacional tiene dificultades para atenderlos. Hay que tener instancias que se encarguen de ellos, que los atiendan debidamente y sobre todo aquellos que han sufrido alguna situación de riesgo o de vulneración sean debidamente atendidos de manera especializada. Eso se logra con presupuestos. Una ley como la que hicimos está determinando políticas públicas y esas políticas públicas no están. Si el país no invierte en el 37% de su población, que es el presente y el futuro de este país, entonces vamos a seguir teniendo los problemas de un tejido social totalmente endeble, en algunos estados del país totalmente tronado. Y la única manera de reconstruir el tejido social es atender debidamente todos y cada uno de los derechos de la población menor de 18 años de edad. Senadora, ¿cuánto es el recurso que están contemplando o con cuánto es por lo menos lo que se necesita para poderle asignar y que empiece ya a tener presupuesto esta ley? Bueno, en primer lugar, lo que estamos planteando, que eso es muy importante distinguirlo, es que haya una transversalidad en la perspectiva de derechos de la infancia. Eso quiere decir, en palabras más, palabras menos, en la política pública, es de que no haya duplicidad de programas. Hoy tenemos una gran cantidad de programas que están en diferentes instituciones, algunas incluso en una misma institución, que están duplicando programas. Les puedo poner el ejemplo de materia de deporte, ¿sí? Lo que ocupamos es que haya una sola política en materia de deporte para que pueda haber incluso mejores resultados en esa política. Y entonces ahí van a haber ahorros, claro que va a haber ahorros. Entonces es muy importante que haya un ejercicio presupuestal, revisión presupuestal de cómo y dónde se está ejerciendo los recursos y cómo se están ejerciendo. Para eso es muy importante y no estar en el voluntarismo cada año, esa sería la propuesta nuestra, es que pueda haber un anexo 11. Hoy tenemos un anexo 10 que pasó por un proceso, primero ser un 9A en materia de perspectiva de género y después ya quedó inscrito en la ley de presupuesto de egresos como el anexo 10. Es el anexo especializado en la política pública, en los recursos etiquetados desde la perspectiva de género. Lo que necesitamos hacer en el país es un anexo 11, donde aglutinen todos los recursos que tienen que ver
con la materia relacionada con los derechos de la niñez, cuando menos las personas menores de 18 años de edad. Y en ese sentido, me parece que es importante que podamos ver con mayor formalidad si lo que hemos estado exigiendo, pongo otro ejemplo, decidimos 100 millones de pesos para que se bequen a las adolescentes embarazadas para que no dejen la escuela, becas para que continúen la escuela. Resulta que lo decidimos así y al final nos dicen del año, pues fíjense que no se ejercieron. ¿Por qué no se ejercieron? Porque el tema no es importante, o se ejercieron solamente una parte. ¿Y entonces qué pasó con la otra parte? La verdad, de manera autocrítica estamos decidiendo en el voluntarismo. Yo creo que lo que requerimos es trabajar con las autoridades de Hacienda, que las autoridades de Hacienda se pongan en funcionamiento de esta perspectiva, de esta transversalidad en la perspectiva de derechos de la niñez, para que pueda entonces decir, a ver, a mí en el DIF nacional me faltan tantos recursos para poner a funcionar esto. ¿Qué necesita? El sistema para la protección de los derechos de la niñez, que tiene que constituirse, que tiene que tener un secretariado técnico. Pues ¿cuánto es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita, por ejemplo, el DIF nacional para poner en funcionamiento la Procuraduría de Protección de los Derechos de la Niñez, que no se ha nombrado? Ya estamos en falta, ya debieron haberla nombrado. ¿Qué necesitan los congresos estatales para poner en funcionamiento su propia Procuraduría? Es decir, necesitamos ver de manera formal, no especulando, cuánto es exactamente lo que se ocupa, cuántos son los presupuestos que se tienen que reasignar desde este enfoque transversal para incluso utilizar de mejor manera los presupuestos que se tienen y entonces definir con puntualidad cómo poner a funcionar desde la política pública esta ley. ¿Este anexo 11 que están proponiendo sería nuevo a partir del presupuesto 2016? Mire, yo no sé si sea posible todavía hacerlo a partir de este presupuesto, pero me parece que si hay una voluntad política, sí se puede empezar a trabajar para que si no es en el ejercicio del año que entra, que ya está prácticamente en discusión, sí pueda ser inscrito en el siguiente año. Nosotras tenemos esa experiencia en la exigibilidad de los derechos de las mujeres y fuimos poco a poco avanzando hasta que finalmente, después de haber inscrito el 9A, se han de acordar, ya quedó inscrito como el anexo 10. Bueno, yo creo que esa misma dinámica de experiencia que tenemos en la exigibilidad de los derechos de las mujeres, también lo impulsemos a favor de los derechos de la niñez. Y entonces, a ver, ¿qué necesita la Secretaría de Educación Pública para lograr incorporar al prácticamente 2 millones de niñas y niños menores de 17 años de edad que hoy no están en la red de educación? ¿Qué requiere? Bueno, INEGI, la propia Secretaría de Educación, el PNUD, nos dicen, pues resulta que un tanto por ciento de esos niños están trabajando, han desertado, no o están enfermos, o qué es lo que pasa con esos niños. Bueno, ¿qué tiene que hacer la autoridad para lograr otra vez atraer a esos niños y esas niñas que están en condiciones de vulnerabilidad y vaya usted a saber si no también de riesgo? Cada vez incorporan a personas más jóvenes en la delincuencia organizada que no tienen absolutamente ninguna opción de vida, no hay nada que les garantice su proyecto de vida y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que los atraigamos, como es la responsabilidad del Estado, a la red de educación, a la red de la atención de sus derechos y ese niño, esa niña, realmente, como debe de ser y es su derecho fundamental, tenga un proyecto de vida totalmente asegurado porque las instituciones del Estado mexicano están trabajando hacia ese logro. ¿Va? Gracias. Gracias a ustedes.